Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar a revisar el resto de los antibióticos que tienen como mecanismo la inhibición de la pared bacteriana. Ya hablamos en los videos anteriores de los antibióticos beta-lactámicos, que es un grupo bastante heterogéneo, como pudieron darse cuenta. Y en esta ocasión vamos a hablar de los antibióticos que pertenecen a otra categoría desde el punto de vista estructural, que son los glucopéptidos. Bueno, los glucopéptidos van a diferir en cuestión de su estructura, dado que son moléculas que son péptidos, es decir, están formados por aminoácidos. Estos glucopéptidos no se sintetizan vía ribosomal como el resto de las proteínas y que además van a sufrir una serie de glicosilaciones, es decir, van a poseer residuos de carbohidratos. El tipo de estructura que pueden tener los glucopéptidos puede ser de forma cíclica o policíclica. Si se fijan ustedes y analizan la estructura de las diferentes moléculas, estamos hablando que este tipo de fármacos son mucho más complejos estructuralmente hablando. ¿Sale? El efecto que van a generar los glucopéptidos es un efecto bactericida, ¿de acuerdo? Entonces eso también es importante que lo consideremos. Los glucopéptidos se van a clasificar en glucopéptidos naturales y finalmente en la actualidad tenemos nosotros el desarrollo de nuevas moléculas que son pues vía sintética, que ahorita les voy a comentar un aspecto interesante desde su punto del mecanismo de acción. ¿Sale? Dentro de los glucopéptidos naturales vamos a encontrar a la vancomicina. Vancomicina es el prototipo de estos, es el más utilizado. Y otro de ellos es la teicoplanina. Y ya de los sintéticos tenemos telavancina, dalbavancina y oritavancina. ¿Sale? Esos pues son fármacos que están un poquito como más recientes desde que se han desarrollado. Ok, el mecanismo de acción de los glucopéptidos, como estamos hablando de este tipo de fármacos, pues consiste nuevamente en inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Solo que aquí va a diferir un poco de los beta-lactámicos, dado que en este caso el sitio de unión que van a tener estos glucopéptidos va a ser específicamente en los residuos de las últimas dos alaninas que conforman al pentapéptido, que finalmente luego se va y se hace la transpeptidación para sintetizar el peptidoglucano, ¿sale? Entonces, ese va a ser el sitio de unión específico. Habíamos visto que los beta-lactámicos se unen a las proteínas de unión a las penicilinas e inhiben esa molécula que es importante también para la síntesis del peptidoglucano. Entonces, esto va a generar que las mismas transpeptidasas, que son enzimas que sirven para este proceso, no van a poder entonces elongar o continuar con la síntesis del peptidoglucano ni con el entrecruzamiento. ¿Sale? Entonces, aquí podemos ver un poquito mejor representado cuál sería el mecanismo de acción, donde tenemos los pentapéptidos, que finalmente tenemos a los aminoazúcares, que son el azul y el verde, y el pentapéptido, que son la cadenita de 5 aminoácidos, y en las últimas porciones, ahí lo que tenemos pues son los residuos de las alaninas. Entonces podemos observar cómo el fármaco en este caso se va a unir a estos últimos residuos, impide por lo tanto que se unan las transpeptidasas y por ende no se puede llevar a cabo la transpeptidación ni la síntesis del peptidoglucano. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consistiría el mecanismo de acción. Aunado a esto, el resto, bueno, la tecoplanina, que forma parte del mismo grupo de los glucopéptidos naturales, posee prácticamente el mismo mecanismo de acción. Sin embargo, en el caso de los glucopéptidos sintéticos, además de inhibir este mecanismo, se ha visto que participan de manera muy importante con otros mecanismos adicionales que ya posteriormente vamos a ir conociendo. En este caso, la telavancina es un lipoglicopéptido, entonces el hecho de que tenga una porción como lipídica le permite además alterar la membrana celular, ¿sí? Dado que pues posee una misma afinidad desde el punto de vista de la solubilidad, y eso nos ayuda a incrementar la permeabilidad membranal. ¿De acuerdo? Entonces eso puede llegar a desestabilizar las membranas y hacer que además de no tener o la capacidad de poder sintetizar la pared celular, pues también se va a ver alterada la función membranal. Entonces ese sería un mecanismo adicional. En el caso de dalbavancina y oritavancina, además de tener, también son lipoglicopéptidos que han sufrido este tipo de modificaciones, y se ha demostrado que además de inhibir síntesis de pared, alterar la membrana celular,
también pueden llegar a interferir con los mecanismos de síntesis del RNA. Entonces, ese sería un mecanismo adicional. Obviamente, este tipo de fármacos, al ser más novedosos, pues es parte de las estrategias que habíamos comentado, con el objetivo principal de evitar los mecanismos de resistencia, ¿sí? Ahora que toco el punto de los mecanismos de resistencia bacteriana, en el caso de algunos enterococos, por ejemplo, estos se han adaptado modificando precisamente las subunidades estructurales que van a formar parte del peptidoglucano. En el caso de los sitios de unión de las últimas de los residuos de alanina, en este caso han reemplazado, en lugar de ponerle alaninas, ellos le cambian por lactatos. Entonces, eso va a hacer que cuando llegue el glicopéptido, pues no va a poder encontrar las alaninas para que puedan unirse, ¿sale? Entonces, esto puede llegar a hacer que en algunos casos la vancomicina pierda la actividad bactericida y los microorganismos que son productores o que pueden hacer este cambio, entonces serían resistentes a la vancomicina, ¿sale? Además, se ha visto un segundo mecanismo donde en algunos Staphylococcus aureus, que son resistentes o que tienen una susceptibilidad mucho más baja, que también pueden alterar el metabolismo de la pared celular. Esto lo que hacen es incrementan el grosor de la pared celular y además incrementan el número de residuos o el número de subunidades que tienen alaninas, de tal manera que aunque llegue el fármaco y se esté uniendo directamente a este tipo de residuos, ellos sobreproducen una mayor cantidad de este tipo de intermediarios para que pues se pueda compensar finalmente aquellos subunidades que no van a poder ser, no se van a poder entrecruzar para la síntesis de más peptidoglucano. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la vancomicina pudiera llegar a ver mermado su efecto y en algunos casos quedar como una especie de secuestro que pues ahí vaya a decirlo, sería como que estábamos gastando eh, el efecto como tal del fármaco porque pues hay más de los residuos, ¿sale? Entonces, esos serían los mecanismos de resistencia. Vamos a continuar con la parte de las indicaciones terapéuticas.